Hola cinéfilos, mi nombre es Gutenberg Garcés. En este caso nos toca hablar sobre Rebecca. Bienvenidos. Cualquier reboot, un remake en el cine y la serie será comparado con su versión anterior. Eso es inevitable. La intención es distinta en cada caso. Un homenaje con claros guiños a su obra original, el resignificar a los personajes en una época diferente o dar continuación a una historia. No importa cuál sea la función, un reboot o un remake debe ser analizado como una producción independiente, ya que en muchos casos las comparaciones limitan. En resumen, toda cinta debe tener el poder de sostenerse por sí misma. Antes de continuar, suscríbete a Butaca 24 para que no te pierdas ningún nuevo video. Y no te olvides de activar todas las notificaciones. Continuemos. En este ambiente, Netflix dio espacio en su plataforma a la nueva adaptación de Rebecca, novela homónima de Daphne du Maurier, que es a la vez un remake de la cinta de Alfred Hitchcock en 1940, protagonizada por Lily James y Armie Hammer, y dirigida por Ben Wheatley. Nos narra la historia de una dama de compañía que se casa con un hombre adinerado, dueño de la mansión Manderley, sin saber que vivirá bajo la sombra del fantasma de su ex esposa. Un sinfín de remakes logran posicionar y ser apreciada como cinta independientes. Ahí tenemos por ejemplo a Charlie y la fábrica de chocolates en el 2005 o The Thing. En cambio Rebecca no va por el mismo camino. Más allá de las posibles comparaciones con su antecesora, la cinta se quedará a la mitad del camino de ser algo. Quiso hacer tantas cosas que al final no fue nada. ¿Por qué Rebecca no logra su cometido? Porque parece que el equilibrio entre los tres actos por lo que está compuesta la cinta es inestable. Da la impresión de que la cinta se quedó a mitad de camino entre ser un thriller psicológico y un melodrama. En su primera parte la cinta pretende mostrar el instantáneo romance basado en las ganas de escapar y la ilusión por el amor de la joven que trabaja para una mujer rica. El encuentro de Maxine y la joven transmite la frescura y diversión del enamoramiento. El enfrentamiento de la pareja con una mujer contemporánea cuya vida soñada con un millonario fue robada por su propia criada. Se nutre con las actuaciones de Lily James y Anne Doe. El problema llega cuando acaba la introducción y la cinta presta más atención a los personajes que estarán a cuadro del 90% de la película. En la segunda parte, la joven enfrenta las huellas que ha dejado Rebecca, la fallecida esposa de su nuevo marido, en la mansión y más aún en quienes la habitan. Todo el mundo parece restregarle en la cara la perfección de la ex mujer de su nuevo esposo. Esto junto con el secreto que aparentemente guardaba la difunta dueña y que solo sabe la ama de llave, la señora Danvers, así como la torpeza de la nueva con la nueva señora Winter. Maneja la casa y su nuevo matrimonio termina detonando en un marcado síndrome del impostor que daña a la protagonista. A partir de esto, la cinta se pierde entre momentos que pretenden darle rasgo de thriller, como un par de jumpscares mal logrados, y escenas donde la señora Danvers pretende lucir terrorífica, amenazando a la joven. El momento más acercado a lograrlo nos muestra a la joven postrada en medio de un montón de espejos y la ama de llaves alimentando su inseguridad, hablándole de la ex esposa de su marido. El problema es que la escena no dura más de 2 minutos, las palabras de la mujer son monótonas y no señala más allá de cómo Rebecca era perfecta y nadie se le comparará nunca, sin especificar nada o recargarse en alguna situación concreta. Lo que pudo haber sido la escena más intensa de toda la cinta se queda bastante corta. Por otro lado, los ataques de celo de la nueva señora Winter por Rebecca terminan dotando a la cinta de tintes melodramáticos, pero la cinta no parece enfocar lo suficiente. Tenemos un par de escenas donde se sale de sus cabales al sentir celos de la ex esposa de su marido, pero duran tan poco y sus palabras son tan superficiales a la emoción que termina por pasar desapercibido. Al final no queda claro si es un thriller con tintes de melodrama o un melodrama con tintes de thriller. Lo seguro es que no logra encajar en ninguna de las
las dos. Así es Rebecca, una cinta que ni como thriller psicológico ni como melodrama alcanza a construirse totalmente, aun cuando la cinta se luce en técnica, con encuadres, paisajes, vestuarios, una paleta de colores fría que ambienta a la perfección y escenarios que detonan elegancia. Las actuaciones y el guión quedan tan planos que no consigue salvarla. Y no solo eso, las mismas cuestiones técnicas parecen lucir pero no tener una intención. La película está llena de escenas que pudieron llegar a generar un ambiente poderoso, pero los encuadres y movimientos no fueron aprovechados. Por otro lado, las actuaciones de Armie Hammer y Kristin Scott Thomas tienen un desarrollo tan pobre que es casi imposible definir sus emociones, tanto que al final caen en lo robótico. La señora Danvers se mantiene todo el tiempo dentro de un papel controlador que eventualmente intenta quebrarse en el descubrimiento de sus verdaderas emociones, pero no produce ni un atisbo de empatía. Si hablo del clásico personaje frío que al final logra empatizar con el espectador al justificar su mal comportamiento con su dolor, pero esta vez no funciona en lo más mínimo. Aunque Lily James tiene mejor impacto, la falta de empatía con los demás personajes hace que incluso las pérdidas al final de la cinta, tanto humanas como materiales, no impacten en el público. Esa escena del sí pudiera definir a la cinta en una palabra seria: superficial, en todo aspecto. Todo parece una sucesión de acciones, falta de corazón, y lo único que queda es disfrutar del ambiente tétrico que envuelve a la cinta la mayor parte del tiempo. Rebecca 2020 es un ejemplo perfecto de una cinta cuya técnica cuidada, por ser poco intencionada, no logra lucirse, que un conjunto con el poco impacto de las actuaciones y la poca claridad de lo que pretende ser, da como resultado una película superficial. Cinéfila o cinéfilo, ¿ya viste Rebecca? ¿Cuál es tu opinión de este remake? Déjanos tus comentarios. Y a los que no, los invito a que le echen un vistazo, siempre y cuando sabiendo que el cine, como todo en la vida, es subjetivo. Si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte a Butaca 24. Recuerda recomendar y compartir con tus amigos. El link directo de la película estará en el grupo de Butaca 24 y síguenos en Facebook e Instagram, que estamos como Butaca 24. ¡Hasta la próxima!